porque lo iremos siguiendo, pero también a la misma vez, los que nos vean venir estarán enfrente y estarán en contra nuestra, pero la victoria de antemano ya es nuestra, amén, porque el capitán está del lado de nosotros. Me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 18. Me das un fuerte amén cuando lo tengas. Es un hermoso versículo de la Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, en el 19, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Puedes tomar tu lugar. Déjame decirte, hermano, que yo le preguntaba al Señor, cuando dice que Él ha sido ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Cuando pensamos en los pobres, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Sí, hermano, fíjese que lo primero que viene a mi mente es una persona andrajosa, alguien que vive debajo de un puente, ahí en el downtown, en las salidas de las autopistas, qué sé yo. Podemos tal vez pensar mucha manera en lo cual nuestra mentalidad viene a definir lo que es un pobre. Pero cuando estamos leyendo la palabra, necesitamos pedirle luz al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos haga entender, cuando está hablando en un contexto, de qué manera debemos de aplicarlo en el ámbito espiritual. Porque aquí no está hablando meramente en un sentido de los pobres monetariamente, porque de serlo así, entonces, ¿dónde quedarían los que han sido económicamente bendecidos? ¿Verdad? ¿Dónde quedarían las personas que son millonarios o incluso billonarios, que son dueños de grandes corporaciones y empresas, que le han entregado su corazón al Señor? ¿Dónde pudiéramos ubicar a estas personas? Y aquí dice que ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y lo que mientras yo estudiaba y analizaba un poco esto, pidiéndole la guianza al Espíritu Santo, me llamó la atención, porque entre los textos y los contextos, el Espíritu me llevó a ver en Lucas capítulo 4, versículo 14 a 15, ahí mismo donde estamos en Lucas, pero un poquito más atrás. Y dice ahí en el 4, 14 al 15, el título que le han dado varias versiones y traducciones de la Biblia, le ponen: Jesús principia su ministerio. Y dice: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas y y era glorificado por todos. Pero cuando me llama la atención esto, si quieres, tienen tiempo. Si quieren, podemos verlo en Mateo capítulo 4, 23, para ver el contexto de lo que cronológicamente o históricamente se está refiriendo aquí este pasaje, para poderlo entender de una mejor manera. En Mateo capítulo 4, 23. Porque esto es lo que nos lleva a ver. Bueno, dice que Jesús inicia su ministerio en las sinagogas. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero luego en el 5 nos damos cuenta que ahí todo va en un orden cronológico, tanto en Mateo como en Lucas. Y luego viene aquí en Mateo capítulo 5, versículo 3, y nos enseña la palabra diciendo que el Señor Jesús, abriendo su boca, enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. No dice bienaventurados los pobres económicamente solamente, sino dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que hay una pobreza, porque nosotros somos seres espirituales, tenemos alma y tenemos un cuerpo. Amén. No creo yo que por aquí haya alguien que solo sea un espíritu de entre nosotros, de lo que es palpable. Obvio, aquí hay ángeles alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios juntamente con nosotros. Pero dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora podemos pensar: ¿qué es un pobre en espíritu? ¿Qué podemos catalogar como la pobreza de espíritu? Porque dice
Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas, esa frase buenas nuevas se traduce en el original como evangelio. Eso es evangelio, buenas nuevas. Para dar el evangelio a los pobres. ¿Y cuántos evangélicos sabemos aquí? Eso quiere decir que tanto yo y tú, o tú y yo, éramos hasta un sentido pobres. Porque todo lo que está fuera de Cristo está definido en pobreza. Todo lo que está en Cristo nos lleva a la riqueza. No hay nada que podamos hacer fuera de nuestro Dios. No hay nada que podamos nosotros venir y lograr, humanamente hablando, fuera de nuestro Dios. Porque ¿cuántos de aquí somos dependientes de nuestro Dios? Yo dependo al 100% de nuestro Dios. Yo no concibo mi vida, y yo me imagino que tú también no concibes, no te imaginas tu vida viviéndola lejos de Jesucristo. Y si te la imaginas, déjame decirte que no es nada agradable. De donde los que hemos, obvio, la mayoría de los que estamos aquí, fuimos sacados del mundo de las tinieblas al reino de la luz. Y los que nacieron en un hogar cristiano, bienaventurados, y otros que nos desviamos, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero el punto central es la pobreza en espíritu la teníamos nosotros. La teníamos porque estábamos lejos, fuera de Él. No teníamos nada, mas ahora Él nos dio vida. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Que Él sufrió nuestro dolor. Que Él llevó toda la maldición sobre sus hombros. Que Él tomó toda nuestra culpa. Que Él tomó todas nuestras enfermedades. Y lo que me llama la atención de esto es que la palabra dice que el Señor dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo haré tu voluntad. Prepárame un cuerpo. Y yo me puedo imaginar, antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis, que Él es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo me puedo imaginar al padre diciéndole al hijo: pero vas a ir a sufrir en una cruz, vas a ser maldito. ¿Estás seguro? Sí, padre, yo voy. Te voy a dejar solo. Y a mí me quebranta mi corazón. Porque la soledad, cuando uno ha sentido la presencia de Dios, ha disfrutado la presencia de Dios y te alejas y no te das cuenta que te alejaste. Cuando vienes a darte cuenta, tu vida es o sea, en mi caso, mi vida era una miseria. Y yo me imagino que el Señor Jesús le dijo: no importa, yo quiero estar solo para que ellos puedan acercarse a ti. Y el Padre le dice: ¿estás seguro? Porque tienes que bajar a las profundidades del infierno y ser consumido. Porque eso fue lo que el Señor hizo en esos 3 días, donde aparentemente estuvo muerto en el sepulcro. Él descendió a las profundidades, en ese holocausto en el infierno, y fue reducido a cenizas. Porque era sombra y figura lo que pasaba en el Antiguo Testamento. El cordero de la expiación, dice que se cortaba y se ponía en el altar del sacrificio y era reducido a cenizas. Y el Señor descendió al infierno por ti y por mí. Yo me imagino a Jesús diciéndole: Padre, yo los amo y tú tienes el poder para levantarme aún de las cenizas. Por eso la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y al Señor no le importó descender a las profundidades del infierno. ¿Y sabes por qué? Para que tú y yo no tengamos que ir a ese lugar. Por eso fue que Él descendió. ¿Cuánto valor le damos entonces nosotros a ese sacrificio tan hermoso y tan precioso? Y Él dijo: heme aquí, levantó la mano. Ahora, imagínate a una persona que esté en la peor calamidad que tú puedas ver físicamente hablando. Perdóname si te pongo un ejemplo demasiado fuerte o hasta cierto punto humanista. No quiero llegar a un humanismo, pero supongamos un homeless de la peor condición, la condición más deplorable que tú te puedas encontrar en el camino. Tú estarías dispuesto a cambiar tu lugar. Y suponiendo que tú naciste en un lugar donde te amarraban los zapatos hasta la edad la edad que tienes ahorita, ¿verdad? Antes de venir a la iglesia en la mañana, donde te vestían, ¿cambiarías todos esos lujos y decirle al homeless: sabes qué, toma mi lugar? Yo voy a hacer lo que tú haces.
y tomarías sus vicios, sus traumas, tomarías todo lo que Él tiene dentro de sí y te lo pondrías. Sabemos que no lo haríamos, pero el Señor eso fue lo que hizo por nosotros. Nos vio en nuestra condición y no le importó. Dice que tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Él descendió a las profundidades, no solamente bajó ese holocausto eterno y tomó nuestro lugar, sino que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. Y todo eso lo hizo el Señor por amor, para que nosotros fuésemos enriquecidos, para quitar esa pobreza espiritual de nosotros, para que nosotros pudiéramos gozar, para que no pasemos de este mundo a una condenación eterna, sino que pasemos a una vida eterna. Pero que el Señor estaba tan, pero tan dedicado a su obra, que aún estando en Getsemaní, oró y dijo: Padre, si es posible, pasa esto de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Negó su voluntad, lo que Él quería hacer. Él estaba 100% dedicado y entregado a esa obra. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: yo estoy 100% dedicado y entregado al Evangelio? Como dice mi papá, contésteme. No, si aquí no contestan, ¿verdad? Entonces no hay problema, no se preocupe, ya sabemos que no contestan. Qué bendición. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí estamos 100% dedicados al Evangelio? Cada quien conoce la situación interna. Tú puedes decir: no, yo sí, o puedes decir: yo no. Pero no se trata de lo que uno quiera pensar, sino preguntémosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿estoy 100% dedicado a la obra del Evangelio? Porque ¿cuántos queremos ser discípulos de Dios, de Cristo? Pero ¿cuál es el paso principal de ser discípulo? Negarse a sí mismo. ¿Qué dice el Señor Jesús? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Así como yo me negué en el Getsemaní, niéguese a sí mismo. Y después, tome su cruz. Tenemos que tomar nuestra cruz. Y la cruz es símbolo donde muere la carne, donde mueren los deseos de la carne. Tome su cruz y sígame. ¿Y cuál es el destino final de la cruz? El Gólgota, el monte de la calavera. ¿Qué pasa ahí? Muere la carne. Pero hay cristianos hoy en día que no se niegan, pero toman la cruz y recorren un camino, un vía crucis, como la conoce cierta religión, moribundamente, sin propósito y sin sentido, porque no ha aprendido a negarse a sí mismo. Cuando lo primero, antes de tomar la cruz, uno se debe de negar a sí mismo. No puede decir: sí, Señor, yo tomo la cruz y voy a hacer mi santa voluntad. Hágase como tú quieres, como es tu voluntad, le dijo el Señor Jesús al Padre. Entonces nosotros, si vamos a negarnos a nosotros mismos, tomemos la cruz y neguémonos a nosotros mismos, sabiendo de que el camino a la cruz no es una caminata entre laureles y rosas sin espinos, sino es una caminata, una cuesta arriba, donde vamos a ser azotados, donde vamos a ser burlados. Porque lo que le pasó al cuerpo físico le va a pasar al cuerpo místico, que es la iglesia, que somos nosotros. Porque el Evangelio es hermoso y es bello, amén. Pero también tiene, pudiéramos decirlo de esta forma, tiene más momentos difíciles que momentos ligeros. Porque pareciera que a veces sufrimos más. Pero el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Perseverar quiere decir al que no se da por vencido, al que no se rinde, al que está constante. ¿Qué tan dedicados estamos nosotros? Porque puede que sí, estemos en los caminos del Señor, pero no estamos gozando de la riqueza espiritual. Y seguimos tenemos las buenas nuevas, pero seguimos siendo pobres. Porque el Señor no se empobreció para darnos lujos, perfumes, ropa, fama, fortuna, carros, casas. Porque si ese es el todo del Evangelio, qué miseria. Qué miseria si eso es el todo del Evangelio, porque después de muertos, ¿qué nos vamos a llevar? Solamente las obras, lo que hicimos nos acompaña, dice el libro de Apocalipsis.
El todo del evangelio es negarnos a nosotros, así como el Señor se negó a sí mismo para que tengamos una vida en abundancia. No, la vida no es centrada en esta tierra, si la vida es centrada en el reino venidero. Porque ¿cuántos somos hijos del reino? Entonces, caminemos y marchemos hacia el reino, no anhelando las cosas terrenales y no pidiendo en oración como piden los gentiles, dijo el Señor Jesús. Porque nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos nosotros necesidad y Él las está supliendo antes que nosotros la pidamos. Lo que tenemos que hacer es tener fe. Porque Abraham caminó con fe y se le fue dicho, tú vas a tener un hijo y de tus simientes serán benditas las naciones a la edad de 75 años. Le dijeron, sal de casa de tu padre y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación. 99 años tenía cuando le dieron la noticia de que iba el Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y él le creyó. Aunque ya dice la palabra, dice el apóstol Pablo en Hebreos, aunque ya sin esperanzas, abrazó la promesa por fe y creyó. Y le fue tomado como por justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque nosotros no caminamos por lo que estamos viendo, sino que estamos caminando por fe. La riqueza no es en lo terrenal, la riqueza es en lo espiritual. Por eso dice Primera de Corintios que edifique con oro, plata y joyas preciosas. Luego dice el Señor Jesús en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada quien según sea su obra. Hay una recompensa en lo espiritual. Yo compartía con una persona y le decía, la vida en esta tierra, lo más que pueda vivir una persona así en buena gente, ¿verdad? 90 años. Ya un poquito ya cateado, tal vez 90, 96, ¿verdad? Ya que todo le chilla a uno, hasta las pestañas, le lloran a uno. Ya puede vivir hasta los 96, pero comparado con la eternidad, ¿cuántos son 100 años, 80 años comparado con una eternidad? Aquí lo podemos comparar. Una eternidad comparado a los 60, 70, 80, 45, 50 años, qué sé yo, los años que el Señor tiene preparados para nosotros en esta tierra. Una eternidad. Porque el Señor le dijo a Juan, digo a Timoteo, Nicodemo, en Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Y le dice este hombre, ¿cómo es eso que un hombre puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? Y le dice, siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes? ¿No sabes estas cosas? Porque te es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar al reino. Naces de nuevo y ves el reino, naces del agua y del espíritu y entras al reino. Pero para heredar el reino tenemos que meternos en Jesucristo y permanecer en Jesucristo. Y la palabra nos enseña cómo hacerlo, cómo permanecer en Jesucristo, las cosas que debemos hacer para estar en Jesucristo. Porque somos cristianos, somos evangélicos, amén, pero ¿cuántos permanecemos en Cristo? ¿Cuántos podemos decir, yo estoy 100% seguro que todavía permanezco en Cristo? Porque yo me tomé la libertad de tomar una definición de lo que es pobres del diccionario expositivo bíblico Vine, que dice, pobres en espíritu son aquellos que tienen un claro sentido de su miseria y pobreza delante de Dios, que solo tienen mera insatisfacción y tratan de llenarla básicamente con cualquier cosa, pero al final quedan en su misma situación porque es momentánea. Sino la pobreza los pobres son aquellos que dicen, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Estos son conscientes de su desesperada necesidad y que está completamente cierto de que en Dios y solo en Dios esas necesidades pueden ser saciadas. Ahora nosotros caemos en calidad de pobres de acuerdo a esta definición. Nosotros somos pobres cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Amén. Y que solamente Él puede saciar esas necesidades. Porque si tú y yo nos damos cuenta de que solamente Dios puede saciar esas necesidades, ¿qué crees? Somos pobres en espíritu y sabemos que solamente esa pobreza puede ser saciada por medio de Jesucristo. No hay nada y no hay nadie que pueda saciar esa pobreza, quitarla y arrancarla, solamente Jesucristo.
Podríamos saber mucha filosofía, podríamos saber muchos idiomas, ser educados en cualquier tipo de culturas y tener un IQ pues, exorbitante. Pero si no tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, déjame decirte que somos pobres en espíritu. Amén. Dice para pregonar libertad a los cautivos. Pero ¿de cuáles cautivos hablan? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos predicado y llevado el evangelio a las cárceles? Pocos pero locos, dice. Déjame decirte que el Señor me permitió en cierta ocasión, y tengo un lapso de tiempo, predicar el evangelio en las prisiones. Y lo que me llamaba la atención es que estando ahí adentro, todos tienen unas buenas intenciones, todos muestran el deseo y el anhelo de que ya cambiaron o que van a cambiar y que ya aprendieron su lección. Pero al salir de prisión, vuelven a delinquir, vuelven a infringir la ley, vuelven a romper la ley. ¿Y qué pasa? Vuelven de nuevo a ese lugar de corrección. Y así de la misma manera, no está hablando de los presos en prisiones naturales, sino en prisiones espirituales. Porque hay cristianos que viven en prisiones espirituales, ataduras que tienen en el alma. Porque como platicábamos hace tiempo, las ataduras en el alma, cuando un joven o una jovencita se entregan por primera vez a alguien, se hace un pacto de sangre. Ya sea el hombre o la mujer. Ya sea si solo uno de los dos es virgen. Si el hombre es virgen y se entrega a una mujer ¿cómo decirlo? De la profesión más antigua, ¿verdad? Una mujer ramera, hace un pacto de sangre con la ramera. Si el hombre es virgen y se entrega a una mujer de esta manera, pero si ambos son vírgenes y se entregan antes del vínculo del matrimonio, es demasiado delicado también, porque las almas quedan atadas. Por eso hay ocasiones en las cuales el hombre no puede olvidar aquel primer amor, o la mujer no puede olvidar aquel primer amor, porque su alma está atada y está ligada, porque hubo un pacto de sangre en el momento en el cual hubo esa relación. Pero que hay de aquellos o aquellas que fueron violentados, que fueron abusados sexualmente, que les fue arrebatada, quitada su inocencia, su pureza. Hicieron un pacto sin ellos haberlo deseado y fue hecho de una manera violenta. Y viene a marcar el alma y ponerla en una prisión. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, dice la palabra. Él vino para romper todas las obras del enemigo. Amén. Él vino para liberar a los cautivos. Él vino para dar libertad, para dar apertura de cárceles. Cuando habla de los que están en cautivos, está hablando entonces de la cautividad en el alma, no tanto una cautividad, prisiones espirituales. Se pueden tener prisiones espirituales. Hay hermanos y hermanas que están presos en sentimientos, en amarguras, en resentimientos, en enojos, en iras, contiendas, enemistades. Y están presos y no salen ellos, no son sueltos. Y no pueden dejar ir a nadie más. Y todo esto lo vino a romper el Señor Jesús en la vida de todos aquellos que hemos creído y le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor vino a darnos libertad cuando estábamos cautivos en todo esto. Pero anteriormente dice a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Un quebrantado de corazón es aquel que llora y llora todo el tiempo. No. Que es un quebrantado de corazón en el contexto bíblico. Porque no podemos tratar de entender la palabra de una mentalidad humana, porque estaríamos humanizando el evangelio. Y el evangelio no es humanista. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Así que hermano, yo creo que si nosotros hemos estado en ataduras, hemos estado en prisiones, hemos sido quebrantados u oprimidos, el poder de la sangre de Jesucristo nos va a hacer libres y nos ha hecho libres. Amén. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor.
Porque decíamos nosotros, hermanos, el corazón, la Biblia lo pone como el alma. El alma es el corazón. Pero decíamos en un estudio bíblico hace un par de meses que el alma es el asiento, es el lugar donde se encuentra el intelecto, la voluntad, la emoción y los sentimientos. ¿Cuántos se acuerdan que también lo predicamos aquí desde este púlpito? El alma es el lugar donde se encuentra el intelecto, la inteligencia, la voluntad, lo que yo voy a hacer, mis sentimientos y mis emociones. Decíamos en aquella ocasión, un sentimiento es más largo que una emoción. Porque digamos, cuando estábamos en el mundo, íbamos a los bailes y hacíamos micos y pericos, dicen en Guatemala, hacíamos cualquier numerito, ¿verdad? Ya sea sanos o bajo la influencia de algo, pero era una emoción momentánea que pasaba un par de horas o al día siguiente. Pero la emoción, por eso el sentimiento es aquello que se lleva arraigado en el corazón, en el alma, que no nos deja ser libres. Porque decimos somos libres, pero en realidad somos libres. Estamos guardando bagaje dentro de nosotros que el Señor dice, hijo mío, hija mía, dame eso. Porque son cargas que yo ya cargué en la cruz, que yo ya pagué por ellas. No debemos de llevar eso. Y todo eso viene en una ministración de cómo desde pequeños en el vientre de la madre nuestra alma fue ministrada. Porque hay hijos que escucharon desde el vientre que no querían, sus padres no querían que nacieran. Hay hijos que escuchaban y tal vez no se acuerdan o se les fue dicho, no, es que cuando tu mamá se enteró, tu papá se enteraron que venías, pues no te quisieron y pensaron hasta lo imposible. Y tú no te diste cuenta, pero esas palabras vinieron a marcar tu alma y te vinieron a hacer sentir no deseado, no querido, no planeado. Pero la palabra misma nos enseña que el Señor ya tenía preparado cada uno de todos nuestros días, desde el momento que fuimos concebidos hasta el momento que volveremos hacia su presencia. Todos los días de nuestra vida ya están escritos, dice el libro de los Salmos. No fue por voluntad de ellos. ¿Me puedo ministrar contigo? Amén, dicen, ahora dicen amén. Me llama la atención, en cierta ocasión yo platicaba y meditaba con el Señor, y te lo comento en relación a lo que estamos hablando. Me sentía básicamente que era la última opción casi en todo. Por más que trataba de echarle ganas, yo era la última opción aquí, yo era la última opción allá. Nada me salía bien. Era un sentimiento que me frustraba. Y platicando y dialogando con el Señor, viene el Señor. Por eso es importante que leamos la palabra, porque es de esa manera en la cual Él nos habla a nuestro corazón. Y me trae la palabra a mi corazón y me quebrantó. Me rompió, dice la palabra, que la palabra es como un martillo. Me rompió y me hizo ver, como le dijeron al profeta Jeremías. Tampoco me estoy poniendo al mismo nivel de semejante siervo de Dios, ¿verdad? Como un insigne siervo de Dios, no. Sino la palabra viene y me dice, desde el vientre de tu madre, yo ya te tenía escogido. Yo te escogí desde antes que nacieras, me dijo el Señor. Y te preparé. Y cuando el Señor empezó a hablarme a mi corazón y me hizo ver, me empezó a quebrantar. Y por eso te lo comparto, porque no importa lo que te hayan dicho tus padres, tus tíos, tus tías, abuelos, con quien te hayas criado. El Señor te dice que Él tiene un plan para ti, que no eres un error, que no eres un accidente, sino que el Señor mismo provocó que tú nacieras y que estuvieras escuchando el mensaje del día de hoy, porque tiene un plan especial para tu vida. Solamente Él está esperando que le demos nuestra vida a Él y que nos entreguemos al plan de Dios al 100%, así como Jesucristo estuvo dedicado y entregado a nuestra salvación al 100%, que lo hagamos nosotros también y estemos dedicados y entregados a nuestro Dios al 100%. Amén. Dice que Él vino a darle vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos hay aquí? Somos ciegos, porque no, o sea, somos ciegos en un sentido espiritual porque no lo hemos visto todo como es. Porque si no, como dice el apóstol Pablo, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Amén. Ok, y ahorita, ¿cómo tienes tus ojos? Entonces, ¿cómo dice que en un abrir y cerrar de ojos? Primero tienen que estar los ojos cerrados para poderlos abrir, ¿o no? Entonces, ¿qué ojos son los que tenemos cerrados?
los del Espíritu. Pero no los ojos de nuestro entendimiento, que son dos cosas distintas. Los ojos de nuestro espíritu ahorita están cerrados. Por eso dice el apóstol Pablo que en aquel día le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque seremos como es Él. Pero para ser como ser Él, tenemos que negarnos, tomar nuestra cruz, seguir y saber que tenemos que llegar al Gólgota. Y estando en el Gólgota, dejar morir la carne y decir: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Necesitamos morir. Entonces, claro, en el sentido espiritual hay una ceguera en nosotros, pero en el conocimiento de la palabra también puede que seamos ciegos por falta de guianza o por falta de la lectura de la palabra. Veamos ahí en Mateo 13, 14. Me das un fuerte amén cuando lo tengas. A ver, Mateo. Es Marcos, perdón. Sí, perdón, es que. O no, es Mateo 15, perdón, estoy estando un poquito perdido porque es un poquito. Mateo 15. Mateo 15, me das un fuerte amén cuando lo tengas. Dice, vamos a leer desde el 13. Mateo 15, 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Por eso decía, podemos estar ciegos en nuestro entendimiento. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios que las cosas del Espíritu se han de entender con el Espíritu, pero con el Espíritu de Dios guiándonos a nosotros. Por eso cuando se nos enseña lo que es el bien y lo que es el mal delante de la presencia de Dios, porque estamos continuamente delante de la presencia de Dios, cuando se nos enseña qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, el Espíritu Santo mismo nos redarguye. Pero necesitamos ver que sea el Espíritu Santo el que nos redarguye y no el deseo de nuestra carne de hacer lo que a nuestra carne le gusta. Ejemplo, dígame usted, ¿es pecado tomarse una copita de vino? No, que no sé qué decir porque le voy a decir que soy un te por ocho. No, hombre, tampoco, ¿verdad? Porque uno podrá argumentar, ¿no? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Y como hemos dicho anteriormente, bueno, si quieres aplicar esa palabra también, como Pablo le dijo a Timoteo, pues no es como juicio, pero lo pongo simplemente como una palabra. Pues pídele al Señor que te dé las mismas enfermedades que Timoteo. Amén. No, ¿verdad que no? Necesitamos entonces aprender a interpretar la palabra, porque ¿qué es lo que dice Proverbios capítulo 30? Lemuel. La sidra y la cerveza no son para los reyes y para los príncipes. ¿Y cuántos aquí somos reyes y sacerdotes delante de la presencia de Dios? Entonces es para nosotros el deleitarnos de una manera así, obvio, ¿verdad? Por eso decimos, estamos en nuestro entendimiento, podemos estar cegados, porque escuchamos predicaciones sin fin. Podemos estar escuchando, pero no analizamos y no estudiamos la palabra. Porque ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo acerca de los de Berea, que eran más humildes? Porque ellos escuchaban la palabra y la iban a corroborar en las escrituras para verificar que lo que se les estaba enseñando estaba escrito en la palabra. Eso quiere decir, hermano, que usted debe de juzgar la palabra que se nos predica desde aquí arriba, si es palabra de Dios o no, y si va en contra de la palabra de Dios. Porque que si yo te digo, hermano, no importa, usted vaya a fumar. Ah, ya nos dieron luz verde, dice. Pero si yo digo, hermano, no fume. ¿De cuál, hermano? Así o así. De las dos, ¿verdad? No fume. Porque estamos destruyendo el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice que el que destruye el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. ¿Y cuántos somos cuerpo y morada del Espíritu Santo? Amén. Entonces no destruyamos el cuerpo. Si vemos entonces la manera en la cual a veces somos ciegos en nuestro entendimiento, pero la misma palabra viene y nos abre el entendimiento por medio del Espíritu Santo.
Hay cosas que hacemos que queremos justificar. O es que dicen que X cosa es medicinal. Los hongos son medicinales. Y los de los pies, ¿qué hacemos con ellos? Se ocupan medicina, no son medicinales, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que tomar en cuenta, hermano. Cuando vemos un texto, no lo saquemos de contexto para inventarnos un pretexto que nos lleve a hacer cualquier cosa que satisfaga nuestra carne. Porque el Señor vino a darle vista a los ciegos, porque la manera en la cual antes no interpretaban la palabra, ahora tú y yo la podemos interpretar por medio de la guianza del Espíritu Santo. Porque ¿cuántos hemos escuchado que la palabra dice ojo por ojo y diente por diente? Amén, dicen Éxodo, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué quiere decir eso? La ley del talión. Bueno, la ley del talión dice, sí, si te sacan un ojo, sácale el ojo a la persona. Si te tumban un diente, túmbale el otro diente. El que a hierro mata, a hierro muere. Y eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Que hierro mata, hierro. Básicamente, a que espada mata, la espada va a morir. Pero cuando hablan en el contexto de ojo por ojo y diente por diente, lo que está diciendo que tú sacaste un ojo, ahora sácate tú y dale el ojo a la otra persona. Tú le quitaste el diente a alguien, o sea, la habilidad de comer. Y hay mucho que ver en la profundidad de eso, porque sacarle el ojo a alguien, ¿cuál es? El ojo derecho. En la antigüedad, cuando iban a la guerra, con la mano izquierda agarraban el escudo y con la derecha la espada y se cubrían la mitad del rostro y con el ojo derecho podían ver. Entonces tenemos que ver de qué ojo está hablando, ¿verdad? El contexto histórico, bíblico y espiritual. El diente nos ayuda a comer. ¿Para qué sirven malos dientes? Para triturar. Entonces, la Biblia nos enseña de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, ojo por ojo, diente por diente. Si tú hiciste un mal, enmienda el mal, repara el mal que hiciste. Y la mayoría del tiempo, ¿dónde se dan los males? Déjame decirte, hermano, y siempre pues venimos tocando el tema, solo el Señor sabe por qué. En los hogares, en las familias. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Esposos, no sean duros con sus esposas. Espositas, ¿cuántas espositas hay aquí? Ni la mía, dijo amén. Le vamos a dar otra oportunidad a la hermana Yuridia, ¿verdad? A ver, ¿cuántas espositas hay aquí? Ahora ya dijo amén, gloria a Dios. Dice, y esposas estén sujetas a su esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, ¿cuál es el orden? La iglesia se sujeta a Cristo, y como la iglesia está sujeta a Cristo, está siguiendo la doctrina de Cristo, la mujer se va a sujetar a Cristo. ¿Por qué? Porque el esposo está sujeto a Cristo. Y todo es de Él y todo vuelve a Él. Y es un círculo de virtud. Amén. Entonces, y esto lo hablaba mi papá un viernes antes de irse. Decía, no seamos ásperos con nuestras esposas, porque eso interrumpe nuestras oraciones. Y volvemos otra vez a lo que es el alma. Porque en el alma, cuando fuimos mal guiados desde nuestra niñez, alguien decía por ahí que cada matrimonio es el reflejo de lo que vio en casa. Y a mí me dieron un consejo cuando me casé, segunda vez. Cuando me casé me dieron un consejo y me dijeron, bueno, te voy a decir que me dio el consejo porque me es menester. Me dice mi papá, me da consejo, me dice, mira, me dice, ya te vi como sos. Chulada, dijo, ya sabe lo que tiene, ¿no? Me dice, mira, ya sé cómo sos. De lo bueno, si es que has aprendido algo bueno del matrimonio entre yo y tu mamá y te sirve, aplícalo, me dijo. Pero si no, no apliques nada, me dice. Y pedirle al Señor que te dé la guianza para aplicar lo que Él quiere que tú apliques en tu matrimonio. Y cuando me lo recordó el Señor, fue hace hora en la mañana. Apenas estoy empezando a cambiar, ¿no es cierto? Bueno, el Señor me trajo esta palabra a mi memoria, me despertó y me hizo ver que hay patrones conyugales, matrimoniales que nosotros seguimos. Y estamos ciegos en nuestro orgullo, porque dice, y dar vista a los ciegos, pero ciegos de entendimiento, ciegos por el orgullo, ciegos por la ira, ciegos por la envidia, ciegos por la mala guianza, por la mala instrucción. ¿Qué es lo que nos tiene cegados? La palabra, la Biblia, la palabra de Dios es un manual extraordinario, hermoso, mejor que cualquier libro de psicología que podamos leer, que nos da la guianza. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. A poner libertad a los oprimidos. Y nos está avanzando el tiempo. Poner libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos sabemos aquí?
¿Quién nos oprime? Cuando yo estaba estudiando me di cuenta que los oprimidos que marca la Biblia, ¿verdad? Son aquellos que están bajo el yugo del faraón. En el pueblo de Israel estaba en Egipto y fueron oprimidos. Cuando llegó Moisés, figura de Jesucristo, a decirles, me los voy a llevar. Cuando venimos al Señor Jesucristo, empezaron aparentemente los problemas, pero no fueron que empezaron, sino que el mismo faraón, para desanimarlos, porque la misma palabra dice, pónganle y denles más trabajo para que dejen de estar pensando en esas cosas y se pongan a trabajar. Y a veces somos cegados por las cosas del mundo, nos oprime, qué sé yo, el dinero, las enfermedades, el querer tener ciertos lujos, ciertos bienes. El Señor me ministraba en cierta ocasión cuando yo me sentía, y esto ya parece un mensaje de otra vez testificando, ¿verdad? Pero en una ocasión yo me daba cuenta que yo, hermano, compraba un payaso y se me moría. Se plantaba una planta y se me secaba. Compraba lentes de sol y se nublaba. O sea, nada me salía bien. Y yo decía, esto es porque, es que estoy yendo muy seguido a la iglesia. Si estuviera trabajando más, si hiciera esto, si hiciera aquello. Y me dediqué a poner mis ojos en cómo buscar más esto. El dinero, lo económico para poderle suplir a mi familia. Y también no me rendía todavía. Y diezmaba y ofrendaba y le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y fue cuando el Señor, pues, nuevamente por medio de su palabra, Salmo de Asaf, Salmo 73, si mal no recuerdo, dice, en cuanto al Señor, Él ha sido bueno para con su pueblo Israel. En cuanto a mí, por poco resbalan mis pies y caigo, porque vi la prosperidad del impío. Y eso fue lo que me pasó a mí. Me puse a ver cómo mis amigos de las andadas y todo el mundo que conocía antes hacían, deshacían, no les pasaba nada, tenían dinero, disfrutaban aparentemente el fin de semana, que eso es vanidad. Y yo dándole y dándole y dándole y nada. Me sentía oprimido. Pero luego dice más adelante ese mismo Salmo de Asaf, no fue hasta que entré a la presencia del Señor y me di cuenta cuál es el fin de los impíos. Y se regocijaba él en su corazón. Entonces yo lo que te quiero transmitir es, si estamos siendo oprimidos, sabemos de que el Señor va a venir a nuestro rescate. Pero la palabra dice que la prueba de nuestra paciencia produce fe. Y la fe produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque la esperanza es Cristo. Amén. Entonces no importa qué tan oprimidos estemos, sino que lo que importa es el Señor a dónde nos está llevando y dónde nos quiere conducir. Porque lo que el Señor les leía era básicamente lo que está escrito en Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 61, versículo 1. Capítulo 61, me das un fuerte amén cuando lo tengas. Dice la palabra del Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero el Señor ya no leyó esta segunda parte, Él ya no leyó, y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa parte nos la dejó a nosotros para predicar, porque ese es el evangelio, predicar el arrepentimiento para salvación y no ser partícipes del día de la venganza del Señor. Y luego lo que me llama la atención, la segunda parte dice, a consolar a todos los enlutados, a consolar. Él es el consolador, pero luego aquí cuando habla del otro consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dice, leamos la segunda parte, ahora aplicándola al Espíritu Santo. Dice, Él vino a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, Sión es la iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El año agradable del Señor. Mientras yo estudiaba esto,
Más adelante ahí en Lucas capítulo 4 del versículo 20 en adelante, el Señor dice, ciertamente me van a decir médicos, sánate a ti mismo. Y estaba hablando de la crucifixión que le iba a pasar, amén. Dice, a proclamar el año. Y esto podemos decir que es algo que yo pude entender. Cuando el Señor dijo el año agradable del Señor, automáticamente el Espíritu me dio Levítico 25 capítulo 8 versículo 10 cuando habla de jubileo. Que se proclamaba el jubileo era el año agradable del Señor. Entonces, por ende, yo puedo opinar, de acuerdo a lo que la palabra me enseña, que el Señor Jesucristo murió en un año de jubileo para proclamar. Entonces, lo que él estaba haciendo ahí en Lucas 4, cuando él recitó, porque me ha ungido Jehová y todo lo hermoso que hemos leído ahorita, y el año agradable del Señor era porque por medio de su crucifixión, de su muerte, y luego por su resurrección, ese iba a ser el año agradable del Señor. Y no ha terminado el año agradable del Señor, porque todavía seguimos nosotros aquí, porque no ha empezado el día de la venganza de Jehová nuestro Dios, el cual es la tribulación y gran tribulación. Estamos en el año agradable, por eso mientras tanto que se diga hoy, busquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto muy hermoso que dice, fuiste angustiado y fuiste afligido, y todo por mí. De tu reino eterno a tu gran majestad, a ser inmolado, muerto y burlado, lo hiciste por mí, Jesús. Es lo que dice ese canto. Pero me gustaría que termináramos el mensaje de hoy con Isaías 53, pasaje hermoso. Porque todo esto, hermano, que hemos estado hablando, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera padecido, muerto y resucitado de entre los muertos, no se hubiera cumplido lo que dice Isaías capítulo 53. Es un capítulo muy bien conocido. Dice en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dar una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Cuando el Señor decía lo que decía en Isaías capítulo 61 versículo 1, donde decía el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió. Jehová estaba diciendo el trabajo que traía, la obra que traía, la misión a la que estaba dedicado al 100%. Hoy en esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. Si gustas ir preparando tu corazón, y algo que el Señor puso en mi corazón también es que en el libro de Éxodo, cuando iban a salir el pueblo de Israel de Egipto, en el capítulo 12, dice que el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que maten un cordero por casa y que todos coman de él. Y si fuera muy grande, que invitaran a los vecinos, pero que no tenía que quedar nada del cordero. Y lo que quedara tenía que ser quemado y reducido a cenizas, holocausto. Y cuando hablaba de familias, yo le decía a los hermanos que el Señor puso en mi corazón hoy en esta mañana, basado en la palabra bíblica, la palabra del Señor, que los niños, nuestros hijos, también tomen la cena del Señor con nosotros. Y que así como Él vino a romper todo lo que dice Isaías capítulo 53 y 61, así como Él lo vino a hacer en su ministerio terrenal, si Él no moría en esa cruz y resucitaba, no se iba a poder lograr en lo espiritual y no nos iba a poder alcanzar a nosotros. Y la palabra dice que los padres que han sido santificados santifican a los hijos. Así que tus hijos, por ser parte de tu familia, han sido santificados
por medio de la santidad que tú vives. Y si no vivimos en santidad, pidámosle perdón al Señor. Hoy, me gustaría que mientras los hermanos pasan y te dan los elementos, medites y le pidamos perdón al Señor si hemos pecado. Y si hay una atadura, si hay algún tipo de ceguera, si hay algo en nosotros, si hay algo en nosotros que creemos que hemos ofendido al Señor, que de hecho lo hemos hecho, le pidamos perdón. Que le pidamos perdón al Señor y le digamos: Señor. Y si cada niño puede sentarse con su padre y con su madre, también se lo agradecería. Y le digamos al Señor hoy en esta tarde: analicémonos nosotros los unos dentro de nosotros, analicémonos en qué he fallado. Dile al Señor hoy en esta preciosa y hermosa, digámosle al Señor: Señor, perdóname. Y ahí en tu lugar medita. Medita en el Señor, dile: Señor, perdóname, perdóname, Señor. Dile: Señor, perdóname. Dile: Señor, hoy en esta preciosa mañana reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, reconozco, Señor, que he hecho de acuerdo a mi voluntad, que me he apartado de ti. Pidámosle perdón hoy al Señor antes de acercarnos a la mesa. Si necesitamos reconciliarnos con el hermano, con la hermana, con el cónyuge, con el primo, digámosle al Señor: Señor, tú conoces mi corazón y sabes que después te diré perdón. Pero por favor, mira mi corazón. Anhelo y deseo ser partícipe de esta comida verdadera, de esta cena. Y digámosle: Señor, en tu lugar, analicémonos. Analicémonos ahí en nuestro lugar mientras los hermanos sirven la cena del Señor. Analicémonos a nosotros mismos y veamos cómo estamos delante del Señor. Si hay algo en lo cual debemos de pedirle perdón, pidámosle perdón. Fuiste angustiado, fuiste afligido, fuiste molido, y todo por mí. De tu reino eterno, de gran majestad, ser humillado, muerto y volado, hiciste por mí. Jesús, 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 Jesús. Angustiado, está vivo, está molido, todo por ti. De gran manera, de gran majestad, ser humillado, muerto por la hiciste por mí.
Jesús, 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 Perdónanos, Señor, si hemos sido rebeldes, hemos sido indiferentes, hemos sido fríos. Perdónanos, Señor, porque no nos habíamos dado cuenta de la manera en la cual estábamos actuando. Pero hoy te pedimos perdón. como cordero al matadero, como una oveja que frente al trasquilador, Perdónanos. sangre derramó. Mi pecado, Nuestro pecado, enmudeció en su poder. el matadero y enmudeció, no abrió su boca, no se quejó, sino cada uno de los latigazos, de las burlas, de todo lo pasó con nosotros. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos que este pan, si en algo le hemos ministrado mal a nuestros hijos, este pan viene a limpiarlos a ellos, viene a limpiarnos a nosotros, viene a liberarlos a ellos, viene a liberarlos a nosotros. Si en algo le hemos herido a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, si en algo nos hemos lastimado, este pan viene a darle muerte al orgullo, a la vanidad, a todo aquello que se había encontrado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nosotros. Viene a darle muerte. Porque la noche que el Señor fue entregado, levantando el pan, lo bendijo y dio a sus discípulos para que ellos también comieran. Hoy en esta preciosa mañana te invito a que comamos con fe, de que una vez que consumamos este pan, aquello que entre nosotros necesita morir, va a venir a darle muerte. Nombra en tu corazón aquello lo cual te ha estado haciendo sentir pecador, indigno, aquello con lo cual has estado batallando, pactos que hayas hecho, pactos porque nos adelantamos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, a tener relaciones, nos adelantamos a hacer cosas que no debíamos, pactos que hayamos hecho de palabra, de sentimiento. Hoy con el pan, poniendo fe, tomando fe de que Él ha sido el que ha clavado en la cruz del Calvario, y por su llaga, por su herida, somos nosotros curados. Hoy en esta mañana con fe comemos del pan. Come del pan. Molido y todo por mí. Tu reino eterno, de gran majestad, ser humillado, muerto y parado, existe por La mí. Biblia dice que sí, derramamiento de sangre no es redención de pecados, Jesús, y que en la misma sangre se encuentra la vida. Jesús, En la sangre se encuentra la vida. Hoy la carne, el cuerpo de Cristo que hemos comido, le ha dado muerte a todo aquello lo cual no habíamos podido haberlo hecho nosotros, sino por medio de Él. Y el vino que representa su sangre, su vida derramada por nosotros, viene a darnos vida en aquello espiritual que nos acerca a nuestro Señor, a nuestro Dios. Viene a abrir nuestros ojos del entendimiento, viene a sacarnos de la pobreza, viene a sacarnos de las cárceles, viene a consolar a los corazones, aquellos que hayan estado en luto, que llevaban años, meses en luto. Hoy en el nombre de Jesús somos consolados por medio de la sangre que fue derramada en el Calvario. Porque después que el Señor alzó la copa y dio gracias, también dio de beber a sus discípulos. Y de la misma manera, hagámoslo nosotros hoy en esta mañana con fe, sabiendo de que después de beber de esta copa, seremos renovados en nuestro ser interior. Bebamos. Gracias, maravilloso Señor. Y ahí en tu lugar solamente dile gracias, Señor Jesús.
Dile, Señor Jesús, gracias. ser humillado. Dile, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Hiciste por Ahí en tu lugar dile, Señor, gracias, porque hoy declaro vida. Empieza a declarar vida en tu vida. Vida en ti. Empieza a declarar, Señor, yo tengo vida. Yo tengo vida maravilloso, Señor, en el Espíritu. Por cuanto me ha ungido a mí también el Espíritu de Jehová Adonai. Y me ha enviado. Y el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, también me ha levantado a mí, me ha dado vida. Me ha dado vida eterna. Toda inseguridad, todo temor, todo miedo, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, hoy es echada fuera. Y declaramos, Señor, de que somos vivos en Cristo, que estamos vivos en Cristo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos de que hoy en esta preciosa mañana has hecho algo especial, algo hermoso y maravilloso en nuestra vida. al matadero. Señor, gracias porque Como no no ves, seremos, decláralo, no seré el mismo después de hoy. No seré el mismo después al salir de este lugar. No salgo de tu presencia, Señor. No seré el mismo. Las debilidades que habían en mí fueron desaparecidas. Las debilidades en mi carne. Y aquello espiritual que estaba siendo debilitado en el nombre de Jesús, que me acercaba a ti, hoy es fortalecido en el nombre de Jesús. Todo miedo, toda duda y todo temor es echado fuera, Señor. Hoy te damos gracias. Gracias por la sanidad, Señor, y despedimos a este cuerpo, a esta iglesia, no de tu presencia, pero sí de este lugar, con paz, con alegría y con bendición, y diciéndoles que el Dios de paz, que pronto aplastará a Satanás bajo sus pies, conserve vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo en santidad, en paz, en alegría, en armonía, cerrados en Él, para nuestro pronto encuentro. Gracias, Señor, porque sabemos de que hoy tu palabra